Bueno, pues shalom a todos, Javerim, que se encuentran pues ya en línea y pues vamos a continuar con nuestro estudio de Proverbios, que ha sido un poco pues maltratado en el sentido de que ha habido algunas circunstancias por las que no hemos podido darlo, pero estamos aquí, ya estamos aquí. Y queremos continuar estudiando lo que a mí me parece que es un manual para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Hashem. Y ese es el propósito. El propósito de este libro es que conozcamos la voluntad de Dios, pero que la conozcamos de manera práctica. Que nuestra forma de vivir pueda ser la adoración que el Señor está buscando en nosotros. Y siempre hemos dicho que así como Salmos es la guía que te enseña a tener una espiritualidad cercana con Dios, un caminar con el Señor, te enseña a relacionarte de manera íntima con Dios, así Proverbios te enseñará a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces, bueno, vamos a entrar de lleno para que no haya más preámbulos. Solamente vamos a tener una breve introducción que nos más o menos esbozará qué fue lo que vimos en nuestro pasado estudio. Y les pongo yo aquí el capítulo 2 de nuestro estudio de Proverbios. Nos habló de los beneficios y recompensas que hay para los que anhelan la sabiduría y cómo al encontrarla y hacerla propia y ponerla en práctica durante su vida, nos librará de las penalidades de vivir una vida conforme a nuestro propio criterio y de caer en el error continuo del indocto y del necio. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí, porque para que esto pueda escucharse mejor, vamos a poner... Vale. Aquí está, ahora sí. Creo que ya se escucha mucho mejor. No, no habíamos puesto el micrófono. Y bueno, nada más quisiera que me dijeran si se escucha bien, si se escucha perfecto y yo pueda continuar con el estudio. ¿Se escucha como debe de ser? Para los que se encuentran en línea, mucho mejor. Claro, estaba sin el micrófono. Gracias, Jean-Pierre. Fíjate que entonces vamos a continuar. Dice, el pasado capítulo nos mostró cómo la sabiduría nos puede librar del camino del mal, del camino del perverso y del desordenado. Y yo le puse aquí del desordenado porque al final el pecado en el hombre lo que causa es eso, el desorden. El desorden en función al orden de Dios, al orden de la santidad, al orden de conforme a lo que el Señor ha estipulado entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, cuando nosotros vamos caminando de manera desordenada, entonces vamos caminando en pecado, en el camino del perverso, en el camino del desorden. Al final, les pongo yo aquí, nos instruyó sobre andar en la senda de los justos, y eso nos llevaría a vivir en armonía con nuestro Creador. Y así es. Nos enseñó cómo abrazar la sabiduría se convierte en nuestro más hermoso tesoro. Si no viste Proverbios 2 o el capítulo 2, pues en YouTube está y aquí en Facebook también. Entonces sería increíblemente bueno que lo pudieras ver, si es que no lo has visto. Entonces, Proverbios 3 es lo que nos compete en esta ocasión. Lo vamos a ver entero, si es que el tiempo no lo permite, pero vamos a hacer todo lo posible porque así sea. Entonces vamos rápidamente. Dice, hijo mío, el 1, Proverbios 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, guarda en tu corazón mis mandamientos. Ellos prolongarán los años de tu vida y te traerán abundante paz. Si te das cuenta, yo estoy ocupando una versión que es la Reina Valera, pero actual, ¿no? Contemporánea. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Bueno, pues es a propósito porque la versión más común que se encuentra afuera, ¿no? Es la Reina Valera, y
me llama la atención que en la contemporánea han cambiado muchas cosas, ¿no? Han cambiado cosas y, bueno, hay que hacer siempre los ajustes pertinentes, pero busco que sea una versión que sea la más adecuada como para que haya empatía con las versiones que ya hemos estado usando antes y que usamos durante mucho tiempo, ¿no? Entonces dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. En otras versiones diría de mi Torah, de mi instrucción. Guarda en tu corazón mis mandamientos, mis mishvots, ¿no? Ellos prolongarán los años de tu vida y te traerán abundante paz, ¿no? Y hemos venido hablando desde hace ya mucho tiempo de la importancia de no olvidar las instrucciones de Adonai. De hecho, ahorita estamos precisamente en el Shabbat estudiando Devarim, ¿no? Deuteronomio. Y estamos viendo esto. De hecho, el pasado Shabbat hablaba yo precisamente de esto, ¿no? De la importancia de lo que son las instrucciones y del riesgo tan terrible que hay en abandonarlas, ¿no? Que me parece extremadamente extraño cómo es que dogmas enteros y religiones completas han decidido abandonar las instrucciones de Adonai para hacerlo conforme a la voluntad propia. Y vamos a ver ahorita lo que sucede cuando eso pasa, ¿no? Entonces, las instrucciones de Adonai siempre van a ser lo que nos va a llevar a ¿qué? A caminar de manera correcta, ¿no? Dice, hemos venido hablando desde hace ya algún tiempo, les decía yo, de la importancia de no olvidar las instrucciones de Adonai y hacerlas parte de nuestra vida. Esto, aparte de hacerla parte de nuestra vida, es algo que no podemos evitar y que es más, debemos buscar y que va a ser una consecuencia inequívoca y al final va a ser una consecuencia inevitable de pasar tiempo junto a Hashem. Pero debemos buscar hacerla parte de nuestra vida, ¿no? Siempre que escucho la figura del padre que instruye a su hijo, siempre me es inevitable pensar en la figura de quien ama y de quien cuida y de protege a los suyos, ¿no? Siempre vienen estas imágenes de la figura paterna y materna de nosotros mismos, ¿no? De esa figura que abraza y que cuida por encima de todo a los suyos. La figura de alguien inclusive que instruye porque tiene experiencia y conocimientos, ¿no? Pero sobre todo que ama. Yo creo que esa es la parte más importante. Un padre, una madre o la persona que está continuamente cuidando y resguardando a los suyos, no lo hace con otro fin que no sea el amor. El amor, ¿no? El que ama y quiere el bien de los suyos. Y en este caso, de su hijo, ¿no? Entonces, el consejo del padre en este versículo es el consejo más importante que cualquier padre podría dar a su hijo. Fíjate, está bajo la línea de, como ya hemos venido hablando en otros capítulos de Proverbios, que la figura del padre, Salomón la está ocupando aquí de dos maneras. Él hablando a su hijo físicamente, pero también haciendo la proyección del padre, de Hashem, de nuestro Dios, de Adonai, que nos cuida y que nos ama y que nos habla también como sus hijos, ¿no? Entonces, el consejo que le está dando aquí es el mejor consejo que cualquier padre le podría dar a su hijo. Es el mejor consejo que Dios te está dando en este momento a ti como su hijo, ¿no? Hijo mío, no te olvides de mi ley. No te olvides de mi ley. Guarda en tu corazón mis mandamientos, ¿no? Guarda en tu corazón, cuando hablamos de la ley, hablamos de los hukim y de los mishpatim, hablamos de los mishbots, hablamos de la manera de cómo voy a ejecutar esas ordenanzas, de cuáles son estos mandamientos, ¿no? Y cómo es que los voy a llevar a cabo. No te olvides de mi ley, no te olvides de mis instrucciones, dice, ¿no? Guarda en tu corazón mis mandamientos. ¿Qué hay detrás de esta instrucción? ¿Qué significa guardar en tu corazón los mandamientos? ¿No? Yo les pongo aquí como comentario que el corazón del hombre es el punto neural, o sea, el punto central de la vida del hombre, ¿no? El corazón del hombre es donde radican sus emociones y tenemos que pensar no en un corazón que es nuestro corazón que palpita y nuestro corazón que tiene válvulas y que bombea sangre. No se refiere a eso. Se está refiriendo a nuestro punto donde radican las emociones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, inclusive nuestros anhelos, inclusive de donde salen nuestras decisiones, sean buenas o sean malas.
¿no? Y cuando Hashem dice que guardemos su Torah, sus instrucciones, su ley en nuestro corazón, lo que está diciendo es que nuestras emociones, deseos, nuestros pensamientos y decisiones, cada sueño y cada anhelo estén influenciados y dirigidos por su Torah, por su instrucción, ¿no? Empapados de su Torah, porque eso es lo único que podrá determinar que vivamos y que caminemos el camino de Hashem. Fíjate lo que dice Deuteronomio 4, 6 al 9. Fíjate, dice, cumplan en ellos, refiriéndose a sus mandamientos, póngalos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos. Fíjate, la sabiduría y la inteligencia a los ojos de los pueblos es las instrucciones y los mandamientos, claro, cumplidos, ejecutados y hechos de Hashem por el pueblo de Dios, ¿no? Esta será su inteligencia y su sabiduría a los ojos de todos. Todos se darán cuenta que son doctos e instruidos porque están cumpliendo y haciendo conforme a lo que yo les estoy enseñando. Dice, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, y me fascina esto que voy a decir ahorita, ciertamente este es un pueblo sabio y entendido. Es una gran nación, ¿por qué? Dice, ¿por qué? ¿Dónde hay una gran nación cuyos dioses estén tan cerca de ellos como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios en todo lo que le pedimos? O sea, ninguno de los pueblos, ni ninguna de las culturas de aquellos días, ni ninguno de los habitantes de la tierra en ese momento podía desjactarse de tener un Dios al cual respondiese. Hoy, al día de hoy, creo que es exactamente igual. La gente podrá saber de nosotros quiénes somos a través de nuestra manera de actuar y de vivir, ¿no? Dice que nuestra conciencia y nuestra manera de actuar, dice Romanos, que se vuelve ley para los que no son ley, para los que no tienen ley, ¿no? Porque los justifica o los reprende. Tu manera de vivir, tu manera de actuar, tu manera de hacer cada una de las cosas determinará, y todos allá afuera podrán decir, ese que va ahí camina diferente que todos. Ese que va ahí no es igual que cualquiera. Es honesto, dice la verdad, anda conforme a un camino que tal vez ellos ni siquiera entiendan, pero que pueden saber y que pueden distinguir, ¿no? Dice, ¿dónde hay una nación que sea tan cercana, ¿no?, a nuestro Dios en todo lo que le pedimos? Dice. Y el 8 dice, ¿y dónde hay una gran nación cuyos estatutos y juicios sean justos como lo es toda esta ley que hoy les expongo? Fíjate, y yo pensando en eso, yo pensaba, por ejemplo, en las culturas que adoraban a Moloch. Moloch era un dios, con D minúscula, que pedía el sacrificio de niños. Ese era el principio del culto a Moloch, ¿no? El sacrificar a los niños para que con su sangre fuera saciada el hambre de este dios, ¿no? Y todos los demás pueblos podían decir, mira qué Dios tan piadoso y tan bueno, no les pide a sus hijos, ¿no? Está pidiendo que hagan el sacrificio de un animalito. Están pidiendo que hagan el sacrificio. Es más, para los que no tienen nada, ¿no?, la minijá, una ofrenda de grano, ¿no?, podía ser también. Entonces, ellos podían ver y decir, qué Dios tan misericordioso, qué Dios tan bueno tienen. Uf, yo quiero uno así, ¿no? Tal vez, ¿no? ¿Y dónde hay una gran nación cuyos estatutos y juicios sean justos como lo es toda esta ley que hoy les expongo, ¿no? Que el Señor decía, no es gravosa, no es pesada, ¿no? Mi yugo es ligero, ¿no? Y mi carga no es pesada, ¿no? Entonces, por lo tanto, ten cuidado, dice, ten mucho cuidado de no olvidar nada de todo lo que tus ojos han visto. Que no se aparten de tu corazón. Ahí está tu corazón, ¿te acuerdas? El punto neural, el punto donde se radica todo lo que tú eres. En ningún momento de tu vida, al contrario, enséñalas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. De generación en generación, de generación en generación, ¿no? El verso 2 dice, hablando de los mandamientos de Dios, ellos prolongarán los años de tu vida y te traerán abundante paz. Y yo te voy a decir algo,
que aun cuando no aumentaran los años de tu vida, sí aumentarán el gozo de cada uno de los años que tú tienes en tu vida. Y eso puede interpretarse como el que mejor día vivido como este no hay, porque lo he vivido en la voluntad de Hashem. Y entonces será mucho más saboreado y mucho más deseado y querido, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y entonces cuando pasan las semanas y pasan los meses, te das cuenta que es rico y abundante. Y que tal vez no necesites más años porque los años que estás viviendo son buenos porque los vives en la voluntad de Él. Pero aún así, yo también aquí les ponía, ¿no? Ellos prolongarán los años de tu vida y te traerán abundante paz. Sí, pero fíjate, cuando tú decides enseñar la Torah a los tuyos, ¿no? Cuando tú decides enseñar la Torah a tus hijos y tus hijos a tus hijos, Él prolongará no solo los años, sino extenderá su favor y amor de generación en generación. Entonces, no está hablando solamente de años físicamente, no está hablando solamente de años, de días que vas a vivir más, sino que tus días sonarán y llegarán a las generaciones a las generaciones postreras, a las generaciones que recibirán lo que tú les diste a las primeras y luego a las segundas y luego a las terceras darán a las cuartas, ¿no? Deuteronomio 4:9 dice, enséñale a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, igual y en los años que el Señor te permita, tendrás la oportunidad hasta de enseñar a tus nietos. Qué impresionante, ¿no? Qué bendición. Qué gran bendición. Dice el 3, no te apartes de la misericordia y la verdad, átalas alrededor de tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así contarás con el favor de Dios y con una buena opinión ante los hombres, ¿no? Fíjate qué interesante. Vamos a Éxodo 13:9. Éxodo 13:9. Vamos a dejar que la palabra se explique a sí misma. No te apartes de la misericordia, dice el 3 de Proverbios, ¿no? Y el 4 dice, así contarás con el favor de Dios. Vamos a ver qué dice Éxodo 13:9. Y será para ustedes como una señal en su mano y como un recordatorio delante de sus ojos, de que ustedes deben tener en los labios la ley del Señor, pues el Señor los sacó de Egipto con mano fuerte. Y fíjate lo que dice Deuteronomio 6:8. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás en tus ojos como frontales. Ahora, aquí hay algo muy lamentable, porque al interpretar esto, mucha gente se queda solo en lo literal y se queda... Fíjate, el pueblo judío, en el intento y búsqueda del cumplimiento de lo escrito en la palabra, actuó de modo literal, o sea, y creó todo un sistema de oración llamado los tefilín o la filacteria, ¿no? Que consiste en amarrar una cajita de cuero, no sé si la han visto ya alguna vez, amarrar una cajita de cuero que va amarrado al brazo completo o que se pone aquí mismo en la cabeza y que va amarrado a la cabeza, ¿no? Hay dos tipos de filacteria o de tefilín, ¿no? El que va en la cabeza y el que va en la mano, ¿no? Y entonces esta cajita que se amarra por todo el brazo y en la cabeza dentro de esta cajita están ¿qué? Porciones de la escritura. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿será esta la instrucción que Hashem dio? Crea una cajita de cuero, mete mi palabra adentro y amárrala y entonces ora en tus tiempos de oración y ponla en tu mano y ponla en tu cabeza. ¿Será que Dios verdaderamente está diciendo eso? O sea, ¿será que esa es la instrucción verdadera que Dios le está dando? Mateo 23:23 habla de cómo el Señor no les reprende en algo similar a esto, pero sí les reprende en una figura parecida. Les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas, ¿no?
Los maestros judíos se perdieron en la práctica, les pongo yo aquí, ¿no? Que intentaban cumplir literalmente estos preceptos habiendo perdido el sentido real de lo que dice la Escritura. Porque así como Yehoshua les dice a los maestros de la ley, hipócritas, han descuidado los preceptos más importantes para tomar otros, yo creo que Yehoshua les estaría diciendo, al verlos con unas filacterias, que creo que en ese entonces todavía ni siquiera existían, ¿no? Y con un tefilín, diciéndoles, o sea, estás haciendo oraciones, pero tu vida ¿cómo está? ¿Estás caminando conforme a mi voluntad? ¿No? Porque yo lo que siempre he interpretado y siempre he creído, y creo que ha sido no tan errado, es que cuando dice que la pongas en tu mente, es porque tus pensamientos deben estar cubiertos de su Torah y pensar y responder en cada uno de estas cuestiones que van apareciendo en tu vida y que tienes que empezar a razonar y empezar a inteligir para responder conforme a ¿qué? Conforme a la Torah, ¿no? Y cuando dice que la ates en tu mano, no significa que traerás una cajita aquí pegada para que entonces todo el mundo sepa, ¿no? No, lo que está diciendo es que tu obrar y tu actuar esté regido por la Torah y sea conforme a la Torah, ¿no? A sus preceptos, a sus mandamientos. Dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, vive por ellas y vive conforme a ellas, y fíjate la promesa que Dios da cuando les dice eso, ¿no? Tendrás el favor de Dios y el buen testimonio para con los hombres. El favor de Dios debería ser el anhelo de todo aquel que ya conoce, que lo conoce a Él y que en Él confía. ¿Su favor qué significa? ¿Su favor cómo podríamos interpretarlo nosotros? Fíjate, misericordia, amor, paz, prosperidad, abundancia, ¿no? De parte de Hashem. Y no empecemos a interpretar como esta abundancia y esta prosperidad de la que hablan allá afuera en las iglesias evangélicas, ¿no? Y no tengo nada en contra de ellas, pero a lo que voy es, no estamos hablando de una prosperidad de lo que yo quiero y deseo, y ya tengo un coche, pero quiero uno más grande, y mi casa quiero una mejor. No, o sea, de lo que yo necesito y que Dios me da. La misericordia de todos los días levantarme completo, en salud y respirar. El shalom, ¿no? Su paz. La confianza y la paz y la seguridad de vivir una vida íntegra, ¿no? Y entonces dice que vendrá el buen testimonio para con los hombres, porque mi vida dará testimonio de ello, de integridad, de madurez, ¿no? De diligencia. Dice el 5, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, ¿no? Estos 3 versículos que acabo de leer de seguido convergen en una sola cosa, ¿no? Abandónate a Adonai. Ríndete a Adonai. Ríndete a Él y que sea su voluntad la que gobierne tu vida. ¿No? Cuando decimos shalom, estamos hablando de, como decía ahorita en un momento, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Filipenses dice en el 4:6, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Hashem en toda oración y ruego, en acción de gracias, y que la paz de Adonai, que sobrepasa todo entendimiento, dice el 7, guarde sus corazones y sus pensamientos en Yehoshua HaMashiach, en Jesucristo, ¿no? En Cristo Jesús. Confía en el Señor, descansa en Él, de todo corazón, o sea, pon toda tu voluntad, pon todo tu pensamiento, todas tus emociones, tus sentimientos, en la plena confianza de que Él es quien gobierna. Abandónate a Él, deja regirte por Él, ríndete a su voluntad. Y entonces cuando Él gobierne verdaderamente y Él se siente en el trono de tu vida y Él sea quien determine lo que es bueno y lo que es malo, lo que debes hacer y lo que no, y la forma en la que debes responder, entonces podrás sentirte confiado, ¿no? Y entonces descansarás en tu propia prudencia. ¿Para empezar a qué? A descansar en su voluntad. Les pongo yo aquí, no preocupándonos por nada, y no con esto digo que seamos insensatos, ¿no? E irresponsables,
sino comprendiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Sí, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer mis obligaciones y mis responsabilidades, pero estoy seguro que el trabajo que tengo, Dios me lo ha provisto, y si es su voluntad, me proveerá de uno mejor, ¿no? Sí, yo sé que tengo necesidades, ¿no? Hemos visto la mano de verdad de Dios en todo este tiempo en nuestra vida, mi esposa y yo. Actualmente lo mismo, estamos viendo su mano, cómo no nos suelta, cómo no nos deja, Él no nos abandona en ningún momento, ¿no? Que si ya nos pidieron el apartamento donde estamos viviendo, bueno, pues Dios así, pum, 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 nos dio otro y de una manera increíble, ¿no? Algo que verdaderamente necesitamos y que es lo que verdaderamente estamos necesitando. Y entonces puedes ver cómo Dios está buscando que tú seas obediente y Él está buscando bendecir, ¿no? Al que le honra, porque habíamos dicho ya la semana pasada, ¿no? Él honra a los que le honran. No preocupándonos por nada, ¿no? Y como les digo, no siendo tampoco insensatos e irresponsables, siendo diligentes, ¿no? Esto creo que se sobreentiende. Confiando que Él nos lleva de su mano, ¿no? Que estamos en su mano. Por el contrario, les pongo yo aquí, cuando vamos haciendo conforme a mi entender, conforme a mis emociones, inclusive mi lógica, vamos pisando terreno que puede ser de tropiezo, que es y que será inclusive de tropiezo para mí, pero no solo para mí, sino para otros, ¿no? Entonces, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará las sendas, ¿no? Reconócelo en todos tus caminos, en cada área de tu vida, en el trabajo, como en la casa, como en la familia, con los amigos, en tus finanzas, en cada área de tu vida. Que cada área de tu vida puedas decir está sujeta a su ley, a su instrucción. Y entonces cada vez más verás cómo Él irá enderezando poco a poco tus sendas, ¿no? Que un día estuvieron chuecas, porque creo que todos y cada uno de nosotros podemos saber que en algún momento nuestras sendas estuvieron chuecas. Lo que un día fue adulterio, hoy es fidelidad. Lo que era orgullo y soberbia, hoy es humildad y buen parecer. Lo que en otro tiempo fue hurto y robo, hoy es honestidad y buen nombre, ¿no? Teme al Señor y apártate del mal. ¿Recuerdas qué era temer al Señor? Si te acuerdas que estábamos hablando en proverbios anteriores, ¿qué era temer al Señor? Quien teme al Señor es quien actúa en concordancia con su voluntad, quien ama y quien es misericordioso, quien vive conforme a la piedad. No existe un piadoso que se goce del mal. No vas a encontrar un piadoso que se goce del mal. No existe quien sea misericordioso y busque con alevosía hacer daño a alguien o hacer el mal a alguien. No existe, ¿no?, quien ame con el amor de Hashem, porque, ojo, el amor del hombre es un amor bastante de duda, ¿no? Bastante de duda, porque a veces mucha gente hace muchas locuras y muchas tonterías, inclusive muchas estupideces en nombre del amor, ¿no? Sino con el amor que Dios te enseña, ¿no? No existe quien ame con el amor que Hashem ha puesto en él y busque dañar a su prójimo. Eso no existe. Seamos sabios en su sabiduría y en el conocimiento de Adonai. Fíjate, Proverbios 14 dice: hay camino que para el hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando va actuando en su propia prudencia, en su propia forma, en su propia manera, en su propio caminar. Ahora, y regresamos, no te hagas sabio en tu propia opinión. La opinión de Hashem está implícita en su Torah, en su palabra, en su Biblia, como si es que no conoces el término Torah. En la Biblia, ahí está su voluntad, ahí está su opinión de cada cosa. ¿Quieres conocer la opinión de Hashem y ser sabio, la opinión de Dios y ser sabio, para dejar de serlo en tu propia opinión? Pues escudriña la Escritura. Escudriña la Escritura. Él será la medicina de tu cuerpo, infundirá alivio a tus huesos, dice el 8. Fíjate lo que dice 2 de Timoteo 1, del 9 al 10.
Fíjate, dice, fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y favor, el cual se nos dio en el Mashiach, en Yehoshua, antes del comienzo del mundo. Y ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador, Yehoshua HaMashiach, Jesucristo. Él anuló la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio de la buena noticia. Recuerda, Él será la medicina de tu cuerpo, infundirá alivio a tus huesos. Es Yehoshua la medicina de nuestro cuerpo. Él volverá en su segunda venida y nos dará una nueva naturaleza, donde ya no habrá más enfermedades, ni dolores, ni penares, ni nada. El 9 dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. Y les pongo yo de comentario, cuando ponemos nuestros bienes y riquezas, por muchos o pocos que sean, o sea, no estamos hablando de que yo tengo que ser rico y multimillonario para que entonces pueda poner mis bienes al servicio del Señor, sino por muchos o pocos que sean, ¿no?, al servicio de Hashem, ya sea cuando damos de comer a los hambrientos, o cuando vestimos al que está sin recursos y necesitado, cuando sabemos de una obra que beneficia a los pobres y entonces damos lo que Dios nos ha dado, ¿no? Damos por gracia lo que por gracia hemos recibido para beneficio de otro. Entonces en ese momento estaremos honrando a Adonai con nuestros bienes. Cuando ponemos nuestros bienes al servicio de la obra del Señor y apoyamos a nuestra comunidad de creyentes, a nuestra iglesia, en las necesidades de la misma, ¿no? Esas necesidades que son inevitables y que cuando estás rentando y que cuando tienes un servicio de luz y cuando tienes un servicio de lo que sea. Podemos saber que estamos construyendo, y les pongo yo aquí una frase que me salió así muy poética, pero es real. Podemos saber que estamos construyendo calzadas para que otros que no conocen a Hashem encuentren el camino, el único camino que les llevará a la verdad y la vida. De verdad, cuando estamos nosotros poniendo nuestros recursos al servicio de Hashem, estamos construyendo. Entonces el Señor literalmente hará rebosar, dice, tus graneros, ¿no? Los recursos, Él te los dará, nada te faltará. Y olvida estas predicaciones de prosperidad, nada tiene que ver, nada tiene que ver. Isaías 58, 7 al 11, me encanta esta parte. Dice, compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles la ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán rápido. Fíjate lo que dice. Sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. ¡Wow! Entonces, cuando ustedes llamen a Hashem, Él les responderá, sí, aquí estoy. Les contestará enseguida. Fíjate lo que dice esta versión. Levanten el pasado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. Hoy puedes decir que tu vida está en oscuridad. Observa qué es lo que está pasando, qué es lo que estás haciendo, de qué manera te estás comportando, cuál es tu modus vivendus, cuál es tu forma de operar y tu forma de reaccionar. ¿Es conforme a la Escritura? El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tenga sed y restaurará sus fuerzas. Será como un huerto, dice, bien regado, como un manantial que nunca se seca. Uf, qué cosa, ¿no? Honra a Hashem con tus bienes. El 11 dice, hijo mío, no desdeñes la corrección del Señor. No te sientas mal cuando te reprenda. El Señor corrige a los que ama como lo hace el Padre con su Hijo amado. Y les pongo, así es. El que ama reprende. En verdad, el que ama reprende. ¿Por qué? ¿Qué padre podría dejar a su hijo sin reprensión? Tú piénsalo. El padre que no reprende a su hijo es el padre que no ama a ese hijo. Porque está dejándolo hacer
su bola, como dicen aquí, su voluntad, su forma, y eso en el futuro será tan grave y tan peligroso que si no lo reprende previa y rápidamente, entonces se perderá. Y el Señor así hace también. Fíjate lo que dice Proverbios 13:1. Y fíjate en la figura del hijo. El hijo sabio toma consejo del padre, pero el burlador no escucha la reprensión. Hijo mío, no desdeñes la corrección del Señor, ¿no? Y nosotros como hijos, el hijo sabio es el que toma consejo del padre. Proverbios 12:1. El que ama la corrección, ama el conocimiento. O sea, es sabio, es entendido. Sabe que se le está corrigiendo porque es por su bien, aunque duela, aunque sea difícil, aunque sea incómodo, aunque no nos guste. El que ama la corrección, ama el conocimiento. Pero el que aborrece la reprensión, fíjate lo que dice, claro, es necio, insensato. Proverbios 15:5. Proverbios 15:5. El necio rechaza la disciplina de su padre, mas el que acepta la reprensión es prudente. Necio, insensato, ¿no? Pero el que lo acepta, ¿no? Es prudente y entendido, con conocimiento. Proverbios 19:20. Escuche el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. ¿Cuántos sabemos que cuando tú corriges de manera oportuna y correcta a un pequeño en la edad que debe ser corregido, estás haciendo un bien para toda su vida? Pero ¿qué sucede cuando tú no corriges y tú no haces lo que debiste haber hecho en los tiempos y en los años en los que debiste hacerlo? Ese chico está condenado a tropezar muchas más veces que lo que debería haber tropezado. Y cuando sea mayor, si es que no fue corregido por Hashem mismo, porque no le conozca, está condenado al fracaso. Ahí estuvimos. Yo estuve ahí, ¿no? Por 30 años, hasta que el Señor me trajo, ¿no? Dichoso el que haya la sabiduría y se encuentra con la inteligencia. Espérame, porque yo les ponía aquí un escrito, ¿no? Estas son verdaderas perlas de sabiduría. Un comentario. Estas son verdaderas perlas de sabiduría, les pongo yo aquí. Tengo un amigo que escribía un libro que se llamaba así, Perlas de Sabiduría, ¿no? Pero estas son verdaderas perlas de sabiduría. Mi deseo es que nuestra manera de responder a la corrección de Hashem, cuando ésta llegue, ese es mi deseo, sea como el que ama el conocimiento, el que es sabio y el que es prudente. No como el necio, no como el testarudo, no como el obstinado y obcecado que dice, no, yo no quiero nada, yo quiero hacer yo quiero ser libre, ¿no? Free. Es duro, pero es cierto, ¿no? Cuando decides tú ir por la libre y decides olvidar y abandonar a Hashem, las cosas son terribles y las cosas se ponen muy, muy rudas. Dice el 13, dichoso el que haya la sabiduría y se encuentra con la inteligencia. Son más provechosas que la plata, sus frutos son más valiosos que el oro refinado, son de más valor que las piedras preciosas, lo más deseable no es comparable a ellas. Con la mano derecha ofrece una larga vida y con la izquierda ofrece riqueza y honra. Sus caminos son un deleite y en todas sus veredas hay paz. O sea, escucha, ve analizando lo que estamos diciendo. Sus caminos son un deleite y en todas sus veredas hay paz. La sabiduría es un árbol de vida para los que echan mano de ella. Dichosos los que no la sueltan. Bienaventurados los que al conocer a Hashem, llenos de humildad y gozo, no se separan nunca más de él. Bienaventurados. Y espero que ese sea tu caso, ¿no? Tu situación. Has conocido a Hashem y estás todos los días esforzándote y todos los días caminando y todos los días luchando. ¿Para qué? Para ser en humildad llenos de su amor, de su misericordia, ¿no? De su sabiduría y que tengas gozo. La sabiduría es la figura de Hashem mismo, ¿no? En la obra de Yehoshua. Quien abraza, fíjense, les pongo yo aquí, quien abraza a Mashiach, quien abraza a Cristo, abraza un tesoro mucho más valioso que cualquier piedra preciosa. Cualquier piedra preciosa. Fíjate lo que dice el 19. Con sabiduría el Señor fundó la tierra.
Con inteligencia el Señor afirmó los cielos. Con su sapiencia se abrieron los abismos y destilaron las nubes su rocío. Y entonces yo pensaba, cuando estaba haciendo el estudio, yo pensaba y estaba analizando y meditando. Y yo decía, ¿cómo no poner mis ojos ante la sabiduría? ¿No? Ante Hashem, ante Yehoshua. El Padre que ama y corrige es quien me formó y quien me da vida. El que me corrige y el que me está llevando por la senda de la verdad es el mismo creador de todo lo que es visible y de todo lo que es invisible. ¿Cómo no poner mis ojos ante tal sabiduría? ¿Cómo no poner mis ojos ante Hashem? La sabiduría es la figura de Hashem mismo. ¿Ves cómo tiene sentido? Fíjate, lo puse antes para como referenciarlo. Pero cuando después de leer esto y después de mirar esto que les digo, toma aún más sentido. La sabiduría es la figura de Hashem, es la figura de Yehoshua. Entonces, ¿cómo no poner mis ojos en la figura de quien fundó la tierra? ¿No? ¿Cómo no hacer oídos a la inteligencia, ¿no?, de quien afirmó los cielos? Él es el creador de todo lo visible y de todo lo invisible. El 21 dice, hijo mío, preserva la ley y el consejo, nunca pierdas esto de vista. Estos infundirán vida a tu espíritu y adornarán tu cuello. ¿No? La manifestación más clara de nuestra salvación, lo hemos dicho infinidad de veces, de hecho a veces parecemos como ya disquito rayado, pero es la realidad, es que es inevitable, ¿no?, de decirlo. La manifestación más clara de nuestra salvación es la obediencia. ¿La obediencia a qué? A su consejo y a su ley, ¿no? Preserva la ley y el consejo, nunca pierdas esto de vista. De vista, dice, esto infundirán vida a tu espíritu y adornarán tu cuello. Yo no sé si la vida en tu espíritu no se refiera a otra cosa, al favor de Hashem, ¿no? Fíjate, les pongo yo aquí, no quiero adelantarme. Todo aquel que tiene problemas por obedecer los mandamientos de Hashem, les pongo yo, todos ellos y cada uno de estos preceptos, mandamientos, estatutos, tendrá que cuestionarse rigurosamente si realmente es salvo. Porque la verdad, la manifestación más clara de la salvación es esa, la obediencia. No porque por hacer obras nos salve, y eso lo hemos dicho también muchísimas veces, sino porque soy salvo. O sea, imagínate, ¿cómo no obedecer a quien me dio tan grande regalo de misericordia y amor? ¿Cómo no responder ante lo que me está solicitando, enseñando y pidiendo después de haber recibido la salvación? Después de haber sido salvado gratuitamente por Él. ¿No? Por ende, les pongo yo aquí, podrás andar confiado en tu camino y nunca tus pies tropezarán. Es el 23. El 24 dice, no tendrás temor cuando te acuestes y te acostarás y tendrás gratos sueños. ¿Cuándo? Cuando estemos caminando conforme a su voluntad, cuando tengamos la manifestación clara de su salvación, ¿no? El que preserva su consejo y su ley, ¿no? Y nunca la pierde de vista, ¿no? No temerás que de repente te salten las calamidades que merecen los impíos. El 25. El 26 dice, el Señor te infundirá confianza y evitará que tus pies queden atrapados, ¿no? Misericordia, cuidado y amor de nuestro Creador. Wow, 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 de verdad. 27 dice, no te niegues a hacer los favores debidos cuando en tu mano esté el hacerlos. Si hoy puedes ayudar a tu prójimo, no pospongas la ayuda para mañana. Es una guía práctica de vida, brother. O sea, es increíble. Es una práctica continua de la voluntad de Dios. El vivir conforme a los proverbios. Inclusive vivir conforme a su ley y a su Torah. Si hoy puedes ayudar a tu prójimo, no pospongas la ayuda para mañana. Fíjate, Santiago lo esboza, ¿no? En otro sentido, pero fíjate cómo dice Santiago. Santiago, bueno, que es Jacobo en realidad, pero que en sus Biblias va a aparecer como Santiago, 2:15 al 17 dice, si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria,
y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y aliméntense bien, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? ¿No? ¿De qué sirve? El famoso exactamente, ven mañana, mañana sí hay, hoy no, ¿no? Así es. O sea, imagínate, ¿no? ¿De qué sirve que tú le digas, sí, mi hermano, shalom, shalom, la luz del Señor resplandezca sobre ti y su rostro te ilumine y que todo vaya bien y que puedas tener alimento, pero tú tienes la forma de ayudar y no lo haces? Si de tu mano está ayudar, no retraigas tu mano para dejar al que lo necesite, ¿no? Para darle al que lo necesite, perdón. Pues el Señor, escúchame bien lo que les pongo yo aquí, pues el Señor no retrae su favor cuando clamas y oras en tu aflicción. Demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. De verdad, no echemos en saco roto esto. No seamos como a quien se refiere Santiago o Jacobo, ¿no? Si un hermano o hermano está desnudo, y no significa que llegue desnudo a tu casa, sino que no tenga bienes, no tenga la forma de poder vestir a sus hijos, la forma de vestirse a sí mismo, ¿no? Y les falta, sabes que les falta comida. ¡Wow! ¿No? ¿Cuántas veces no? Escuché de hermanos que sabían que estaban, bueno, y muchas veces también lo hemos hecho alguna vez nosotros también, y lo han hecho inclusive también con nosotros, ¿no? En el momento de mayor aflicción y de mayor situación de dificultad, llega el hermano y te toca la puerta y te dice, hermano, ¿cómo estás? Venimos a cenar, y tú, vinieron a cenar. Y abres el refri y hay una mosca, ¿no? Que sale así. Y dices, ¿vinieron a cenar? Sí, hermano, mira. Y entran con las bolsas de súper y te dicen, vamos a cenar, y te das cuenta que es una despensa para un mes entero, ¿no? O sea, eso de verdad que hasta se te hace así nudo en la garganta y dices, ¿en serio? De eso se está refiriendo. No dejes al que no tiene si tienes posibilidad de darle, ¿no? Me acuerdo que yo tenía un amigo en Veracruz, en la iglesia, que él tenía una partida de dinero presupuestado para un carrito entero de supermercado para un hermano que lo necesitara. Entonces siempre nos decía, si saben de alguien que lo necesita, díganme, ¿no? Y entonces iba con el hermano y agarraban, pum, 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 y llenaban el carrito, y si sabía que era un hermano así medio orgullosón, que no se dejaba mucho amar, iba y les compraba y ya les caía y se los daba. Fíjate la contra de esto mismo, fíjate la contra de bendecir, de ayudar y de ser conforme al corazón que el Señor está queriendo que tú tengas. Fíjate la contra, dice. No hagas planes malvados contra tu prójimo. Es tu prójimo y vive confiando en ti. No entables sin motivo pleitos contra nadie, ¿no? Mucho menos si no te han agraviado. No envidies a la gente violenta, ni escojas ninguno de sus caminos. Porque el Señor le repugnan los perversos, pero es amigo de los hombres honrados. Sobre la casa de los malvados recae la maldición del Señor. Sobre la habitación de los justos permanece su bendición. Amén. El Señor se burla de los burlones, pero brinda su favor a los humildes. La herencia de los sabios es la honra, la de los necios, la deshonra. Fíjate lo que dice, el comentario que yo les pongo aquí. Hashem no se goza de la maldad ni el abuso. El hombre necio e indocto de continuo busca su propio bien a costa de los demás, sin importar pasar por encima de quien pase, ¿no? Siempre manipula y socava al que le rodea para conseguir sus propósitos. El hombre, la verdad y tristemente, es malvado desde su concepción. Es malvado desde su concepción. Hay un dicho en México que se dice mucho y que es terrible, dice, pero de que lloren en su casa a que lloren en la mía, pues mejor que lloren en la suya, ¿no? Y no es así. Para los que somos creyentes ya no puede ser más así. Ya no puede seguir diciendo de que lloren en su casa, que lloren en la mía. No, tendremos que llorar hoy en la mía. Porque hoy nadie va a llorar en la del vecino. Porque vamos a hacer lo necesario para que no sea así, ¿no? Pero si el hombre de Torah, que ha sido rescatado y ha sido salvado por la obra redentora de su majestad, Yehoshua HaMashiach, y me encanta decir siempre esta frase, su majestad Yehoshua HaMashiach, y cada que puedo la digo, porque es su majestad.
Es el Rey de Reyes, ¿no? El hombre que ha sido transformado por el poder de la santidad de Dios. El hombre en el cual opera el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, ¿no? La herencia de los sabios es la honra de Hashem. ¿Cómo podríamos entender la honra de Hashem? Fíjate lo que les pongo aquí. ¿Es acaso solo el favor de bienes y bondades de Dios para nosotros en esta corta y tan escasa vida? ¿Es acaso eso la honra de Hashem para nosotros? ¿Sabernos honrados por parte de Hashem se limitaría solo a recibir favores en esta corta vida? Yo les pongo que no. No hay mayor honra para el hombre que saberse salvo, que saberse salvado por su Señor para pasar la eternidad junto a Él. No hay mayor honra para el hombre, de verdad, no hay mayor honra de parte de Hashem para el hombre, ¿no? Y no hay mayor honra del hombre hacia Hashem, ¿no? Que el saberse salvado y que vas a tener una vida, una eternidad junto a Él. Ahora, cuando la deshonra será para los necios, ¿no? La deshonra para los necios, ¿cuál será entonces? La muerte eterna. Entonces, cuando habla de la deshonra como la paga, ¿no? Fíjate, vamos a regresar a la herencia de los sabios es la honra. El sabio es el que tiene el temor de Hashem, el que vive conforme a sus leyes, sus mandamientos, sus preceptos. Los necios son los que lo desprecian, los que deciden vivir bajo su propia forma. Para ellos, la deshonra. Para el sabio y entendido, la vida eterna. Para el necio y ¿cómo se llama? Y desordenado, para el que quiere hacer la vida conforme a su voluntad, la deshonra. La muerte eterna, la muerte segunda. Así es. Entonces, pues, vamos a vivir conforme a eso. Vamos a luchar todos los días. Hemos dicho muchas veces y hemos terminado muchos estudios hablando de esta batalla que se vive continuamente. La batalla en contra de nuestra propia carne. La batalla en contra de los deseos que están allá afuera. La batalla por vivir conforme a la voluntad de Hashem. Amén. Pues, mis amados, terminamos con Proverbios 3. Nos vemos aquí el próximo miércoles y pues que haya muchas victorias, muchas victorias de aquí al próximo miércoles en esta vida y en esta batalla. Amén. Les amo.